Mi vecina saltó frente a mi auto y exigió mi licencia, así que invité a su esposo. Mientras veíamos fútbol, la policía rodeó mi casa porque ella dijo que era rehén. Estaba saliendo de mi urbanización cerrada cuando esta señora saltó de la acera justo frente a mi carro. Estaba gritando y agitando los brazos como si estuviera dirigiendo tráfico aéreo. Pisé los frenos y café se derramó por todas partes. Corrió a mi ventana exigiendo saber si vivía ahí. Su cara estaba roja y volaba saliva mientras gritaba sobre verme manejar por su vecindario. Su esposo trotó pareciendo mortificado en sus pantalones cargo y camisa polo. Karen, por favor, dijo, agarrando su codo. Esta es nuestra vecina de la casa azul. Ella se zafó y exigió mi licencia de conducir como si fuera seguridad del vecindario. Sus pantuflas con pompones hicieron su acto de autoridad aún más ridículo. En lugar de enojarme, simplemente empecé a reír. ¿Sabes qué? Ven por tragos esta tarde. Conozcámonos mejor como vecinos. La mandíbula del esposo se cayó. Eso es muy amable de su parte. Karen siguió balbuceando sobre documentación mientras su esposo la arrastraba, disculpándose. Manejé a casa pegajosa de café, pero extrañamente divertida por toda la situación. 4 horas después, caminé a su casa cargando vino tinto y blanco. Miguel abrió, viéndose conmocionado de que realmente hubiera venido. Detrás de él, Karen gritó, ¡absolutamente no!, desde su sala. La cara de Miguel se puso carmesí mientras se paró en la puerta haciendo ese baile incómodo. Lo siento mucho. Ella no se siente sociable, pero tal vez podría pasar por su casa en 1 hora. Me encogí de hombros y caminé a casa. Efectivamente, 1 hora después, Miguel tocó cargando un 6-pack. Nos sentamos en mi porche y él prácticamente colapsó en una silla. Realmente siento lo de esta mañana. Karen ha estado empeorando últimamente. Ve la página de Facebook del vecindario como si fuera su trabajo. Abrimos cervezas y hablamos. Miguel era ingeniero de software que trabajaba desde casa y parecía desesperado por conversación normal. Descubrimos que ambos amábamos la cerveza artesanal y odiábamos las reglas de la asociación de propietarios. Después de su tercera cerveza, admitió que Karen había llamado a la policía sobre otros 3 vecinos solo este mes. Sigo diciéndole que nos van a demandar, pero ella piensa que está protegiendo los valores de propiedad, dijo miserablemente. Pedimos pizza y entramos para ver el juego. Miguel se relajó por primera vez en todo el día. Siguió agradeciéndome por ser comprensiva y no presentar una queja sobre el incidente de la mañana. ¿Sabes qué es loco?, dijo Miguel durante el medio tiempo. En 23 años de matrimonio, esta es la primera vez que simplemente salgo con un amigo sin pedir permiso. Estábamos riéndonos de la última regla ridícula de la asociación sobre la altura del pasto, cuando el teléfono de Miguel empezó a vibrar. Lo ignoró. Luego sonó, y sonó, y sonó. Tal vez deberías contestar, sugerí. Miguel movió la cabeza. Probablemente está llamando para exigir que vuelva a casa. Por una vez, voy a disfrutar mi noche. Su teléfono finalmente paró. Chocamos las manos y abrimos otra cerveza. El tercer cuarto había empezado cuando noté algo extraño. Un carro había pasado por mi casa 3 veces, luego otro. Se movían lentamente como si estuvieran buscando direcciones. Oye, Miguel, ¿Karen sabe el número exacto de mi casa? No. ¿Por qué? Fue cuando escuchamos las sirenas. No solo 1 o 2, sino lo que sonaba como cada patrulla del condado. El ruido se hizo más y más fuerte hasta que luces rojas y azules parpadeaban por cada ventana. Me asomé por las persianas y se me heló la sangre. Múltiples carros de policía habían rodeado mi casa. Los oficiales estaban tomando posiciones detrás de sus vehículos con armas apuntadas. Más carros siguieron llegando. Podía ver oficiales moviéndose por mi patio trasero. Tenían toda la propiedad rodeada. Dios mío, susurró Miguel, mirando por otra ventana. ¿Qué les dijo? En mi entrada, podía ver a Karen hablando animadamente con lo que parecía un capitán de policía. Estaba gesticulando salvajemente hacia mi casa, y podía ver su boca formando palabras que parecían peligroso y rehén. Incluso desde aquí, sus pantuflas con pompones se veían ridículas contra la gravedad de lo que estaba pasando. Un megáfono crepitó. Esta es la policía. Tenemos la casa completamente rodeada. Sabemos que están ahí dentro. Miguel y yo nos miramos aterrorizados. Lo que sea que Karen les hubiera dicho, claramente era más que mi esposo está viendo fútbol. Las posiciones tácticas que los oficiales estaban tomando sugerían que pensaban que algo serio estaba pasando adentro. ¿Debería salir?, preguntó Miguel, su cara pálida. Espera, dije. Déjame pensar. Si ella les dijo que estás en peligro y sales bien, sabrán que mintió. Pero si piensan que soy peligrosa, el megáfono crepitó otra vez. Tienen 30 segundos para responder antes de que escalemos. Liberen al rehén inmediatamente. Rehén. Les dijo que Miguel era un rehén. Mis manos empezaron a temblar cuando me di cuenta de lo mal que esto podría ponerse. Un movimiento en falso, y esto podría terminar conmigo muerta en el piso de mi propia sala. Miguel alcanzó la manija de la puerta, pero agarré su brazo. Afuera, podía escuchar más sirenas acercándose. Lo que pasara después, pasaría rápido. Por la ventana, vi un oficial con equipo SWAT llegando a la escena. El megáfono contó 20 segundos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Miguel me miró con pánico en los ojos mientras ambos nos dimos cuenta de que Karen tal vez finalmente había ido demasiado lejos. 10 segundos. La cuenta regresiva llegó a 0 y agarré fuerte el brazo de Miguel, jalándonos a ambos hacia abajo detrás de mi sofá, justo cuando la voz del megáfono rugió que estaban entrando. La puerta del frente explotó hacia adentro con un estruendo que hizo que me zumbaran los oídos. Madera astillándose por todos lados mientras oficiales se derramaban como agua rompiendo una presa. Puntos láser rojos barrieron mis paredes y techo mientras botas tronaron en mis pisos de madera. Más oficiales entrando por lo que una vez fue mi marco de puerta. Estaban gritando comandos todos a la vez, diciéndonos que mostráramos las manos, que nos tiráramos al suelo, que no nos moviéramos. Todo mezclándose en esta pared de ruido que hacía imposible pensar. Miguel y yo nos tiramos al suelo boca abajo, brazos extendidos mientras cañones de rifle apuntaban hacia nosotros desde todas las direcciones. Mi mejilla presionada contra la madera fría y podía ver pelusas de polvo bajo mi centro de entretenimiento que había perdido al limpiar. Una cosa tan estúpida de notar mientras policías tenían armas apuntándome. Más botas siguieron llegando, oficiales gritando "despejado", mientras barrían mi cocina, mi pasillo, revisando cada closet y cuarto como si esperaran encontrar cuerpos o bombas. La rodilla de alguien presionó mi espalda mientras manos me cachearon buscando armas, sacando mi teléfono y cartera de mis bolsillos antes de atar mis muñecas detrás de mí con amarres plásticos
tan apretados que el plástico cortó mi piel. Miguel gimió a mi lado mientras le hacían lo mismo, ambos tirados ahí como criminales mientras mi casa era destrozada por lo que parecía la mitad de la fuerza policial. Logré voltear mi cabeza lo suficiente para decirle al oficial arrodillado sobre mí que era la dueña de la casa y que esto era un gran error, pero solo dijo que estaban siguiendo protocolo para una situación de rehenes reportada y que me quedara quieta. Después de lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron 10 minutos, finalmente nos dejaron sentarnos contra la pared, aunque nos mantuvieron como a 2 metros de distancia con un oficial parado entre nosotros. El oficial a cargo tomó su radio y reportó que la escena estaba segura con 2 hombres bajo custodia y no se encontraron armas. Eso me dio ganas de reír porque la cosa más peligrosa en mi casa probablemente era la leche vencida en mi refrigerador. A través de la ventana de mi sala, podía ver a Karen afuera en mi entrada, hablando con alguien que parecía el capitán de policía, sus brazos agitándose como si estuviera dirigiendo una orquesta, mientras esas estúpidas pantuflas con pompones saltaban con cada gesto. Incluso desde adentro, podía ver su boca formando palabras, y parecía que seguía diciendo peligroso y amenazado una y otra vez señalando hacia mi casa. Una mujer de civil se agachó por mi marco de puerta roto y se presentó como negociadora de crisis, acuclillándose frente a mí, con esa expresión cuidadosa, como si pudiera estallar en cualquier momento. Empezó a hacerme preguntas gentiles sobre lo que había pasado esta noche, así que expliqué sobre el incidente de la mañana con Karen saltando frente a mi carro, cómo los había invitado a tomar tragos para suavizar las cosas, y cómo Miguel había venido a ver el juego en su lugar. Al otro lado del cuarto, podía escuchar a Miguel contándole su versión a otro oficial, su voz temblando mientras explicaba que su esposa había estado llamando a la policía sobre vecinos mucho últimamente, 3 veces solo este mes, y el oficial tomando notas se veía más y más dudoso con cada palabra. La negociadora pidió ver mi teléfono para verificar nuestra cronología, así que el oficial que lo había tomado se lo entregó, y ella revisó mis mensajes con Miguel sobre ver el juego. Luego fue a verificar que mi TV estuviera realmente en el canal deportivo que habíamos dicho. Tomó fotos de la caja de pizza en mi mesa de centro y las botellas de cerveza alineadas en la mesa lateral, documentando todo mientras más oficiales pisotearon mi casa tomando fotos y notas. Después de como 1 hora de esto, 2 oficiales trajeron a Karen adentro para dar su declaración, pero la llevaron directamente a mi comedor mientras movieron a Miguel y a mí a cuartos separados para que no pudiéramos escucharnos unos a otros o a ella. Me senté en mi cama con las muñecas aún atadas, viendo por la ventana de mi cuarto mientras más carros de policía seguían llegando, como si esto fuera el crimen del siglo, en lugar de una vecina loca inventando cosas. El oficial que me vigilaba siguió revisando su reloj y moviendo la cabeza, y lo escuché murmurar algo sobre horas extra y reportes falsos cuando su radio crepitó con actualizaciones. A través de mi puerta cerrada, podía escuchar voces amortiguadas, el tono agudo de Karen cortando incluso cuando no podía entender las palabras. Luego largos silencios, luego más conversación. Finalmente, el mismísimo capitán de policía entró a mi cuarto cargando una tablet y mostró grabaciones de seguridad de la puerta del vecindario que mostraban a Miguel caminando por mi entrada exactamente a la hora que habíamos dicho, cargando su six-pack y viéndose relajado, no como alguien siendo retenido contra su voluntad. El timestamp en las grabaciones coincidía perfectamente con nuestra historia, mostrando que Miguel había estado aquí por horas antes de que Karen llamara alegando que estaba en peligro. La cara del capitán se puso más dura con cada cuadro que revisó, y llamó a alguien por radio para traer a la mujer que había hecho el reporte a la sala inmediatamente. 2 oficiales llevaron a Karen a mi sala, y aún seguía hablando sin parar sobre cómo había visto actividad sospechosa y sabía que algo malo estaba pasando. El capitán se paró ahí con los brazos cruzados, mientras Karen siguió señalándome y diciendo que había estado observando mi casa por meses porque sabía que no era buena gente. Miguel salió del otro cuarto con su guardia, y su cara se puso blanca cuando vio a su esposa parada ahí en sus pantuflas con pompones, aún tratando de convencer a todos de que tenía razón. Un oficial cerca del capitán se inclinó y le dijo que habían registrado toda la casa y no encontraron nada. No había armas, no había drogas, no había evidencia de ningún crimen. La mandíbula del capitán se tensó y miró fijamente a Karen, quien aún seguía divagando sobre cómo había escuchado gritos y sabía que Miguel estaba en peligro. Siguió insistiendo que había hecho lo correcto y que deberían agradecerle por su vigilancia sobre la seguridad del vecindario. La negociadora llevó al capitán a un lado y tuvieron una conversación rápida mientras miraban sus notas y movían las cabezas. Miguel se paró ahí frotándose las muñecas donde habían estado los amarres y podía ver marcas rojas alrededor de quién sabe qué tan apretados habían estado. Mi sala estaba completamente arruinada con cojines del sofá tirados por todas partes, libros esparcidos en el piso y mi mueble de TV jalado de la pared donde habían revisado detrás. Los marcos de fotos estaban boca abajo en la mesa de centro y mis cajones de la cocina estaban todos abiertos de su registro. El capitán regresó y nos dijo que estaban quitando las restricciones, pero no podíamos irnos mientras terminaban su investigación. Un oficial cortó los amarres de mis muñecas y la sangre regresó a mis manos, haciéndolas hormiguear y arder. Mis muñecas estaban en carne viva y tenían líneas rojas profundas donde el plástico había cortado mi piel por las últimas 2 horas. La negociadora regresó después de hablar con Karen en otro cuarto por 20 minutos y nos dijo que Karen había admitido que tal vez había exagerado algunos detalles porque estaba preocupada por la seguridad de su esposo. Explicó que Karen alegó haber escuchado gritos de mi casa, lo cual los oficiales pensaron que probablemente eran solo nosotros gritando durante el juego. Karen también dijo que vio a Miguel viéndose angustiado a través de la ventana, lo cual probablemente era él emocionándose por un touchdown o algo así. La negociadora siguió disculpándose y diciendo que tenían que tomar cada reporte en serio, pero se estaba volviendo claro que esto era una falsa alarma. Miguel empezó a temblar cuando escuchó lo que Karen les había dicho, y lágrimas corrieron por su cara. Siguió diciendo que lo sentía una y otra vez y que no podía creer que nos hubiera hecho esto. Los oficiales tomaron fotos de nuestras muñecas y documentaron las heridas de cuando nos habían tacleado al suelo y atado. Miguel tenía un moretón formándose en su mejilla
silla donde su cara había golpeado el piso, y mi hombro me dolía horriblemente por cómo habían torcido mi brazo detrás de mi espalda. Más oficiales siguieron yendo y viniendo, llenando papeles y tomando declaraciones de todos, incluyendo los vecinos que habían salido a mirar. Eran casi las 2 de la mañana cuando el capitán finalmente dijo que éramos libres de irnos, pero necesitaríamos venir a la estación al día siguiente para declaraciones oficiales. Se disculpó personalmente por la respuesta y explicó que tenían que tratar cada reporte de rehenes como real hasta que se probara lo contrario. Miguel preguntó si podía quedarse en mi casa porque no podía enfrentar ir a casa con Karen ahora. Nos sentamos en mi sala destruida, rodeados del desastre que la policía había hecho, y ninguno de nosotros podía dormir. Mis manos aún temblaban, y cada vez que cerraba los ojos, veía esos rifles apuntados a mi cara. Miguel siguió caminando y disculpándose y diciendo que debería haber contestado su teléfono cuando Karen había llamado antes. Tratamos de ver televisión, pero no podíamos concentrarnos en nada, y solo nos sentamos en silencio la mayor parte de la noche. Como a las 5 de la mañana, Miguel finalmente se desmayó en el sofá, y yo me quedé dormitando en mi silla. Mi teléfono empezó a vibrar como loco como a las 7, y cuando lo revisé, el grupo de Facebook del vecindario había explotado completamente. Alguien había posteado un video de todos los carros de policía y vehículos SWAT rodeando mi casa, y todos se estaban volviendo locos tratando de averiguar qué había pasado. La gente decía que era una redada de drogas. Otros pensaron que estaba relacionado con terrorismo, y una persona alegó haber escuchado que era un asesinato. Los comentarios siguieron llegando con todos compartiendo lo que supuestamente vieron o escucharon e inventando historias cada vez más salvajes. Luego Karen posteó este mensaje vago sobre cómo solo estaba tratando de mantener nuestro vecindario seguro de individuos peligrosos que podrían amenazar nuestros valores de propiedad y forma de vida. No mencionó nombres, pero era obvio que estaba hablando de mí y tratando de hacerse ver como algún tipo de heroína. Miguel se despertó y le mostré el post en su teléfono, y su cara fue de pálida a roja brillante de ira. Empezó a escribir una respuesta, pero luego la borró y tiró su teléfono al sofá, diciendo que no valía la pena. Nos vestimos y manejamos a la estación de policía, donde nos hicieron esperar 1 hora antes de llevarnos a cuartos separados para nuestras declaraciones. El detective que me entrevistó parecía agradable y siguió moviendo la cabeza mientras le conté toda la historia desde el principio. Mencionó que este no era el primer reporte falso que habían recibido recientemente y que la gente se estaba volviendo demasiado paranoica estos días. Pasé 3 horas repasando cada detalle mientras lo escribía todo y me hizo firmar múltiples formularios. Miguel estaba en otro cuarto contando su lado, y cuando nos encontramos después se veía exhausto. Me dijo que le había explicado al detective sobre el patrón de Karen de llamar a la policía sobre vecinos y dado fechas e incidentes específicos. El detective había revisado todos esos reportes en su computadora y encontrado 3 llamadas solo de este mes, más varias otras que se remontaban al año pasado. Cada vez Karen había alegado que algo serio estaba pasando, pero cuando la policía llegaba no era nada. Solo niños jugando demasiado fuerte, o alguien estacionándose frente a su casa, o un camión de reparto que no reconocía. El detective nos acompañó afuera y dijo que nos mantuviéramos disponibles para preguntas de seguimiento si era necesario. Miguel y yo nos sentamos en mi carro en el estacionamiento por unos minutos, solo mirando hacia adelante, sin decir nada. Se veía completamente agotado y siguió frotándose la cara con ambas manos. Lo dejé en el hotel y manejé directo a la oficina legal que mi vecino había recomendado hace unos meses cuando tuve ese problema con el contratista. La abogada era una mujer de unos 50 que escuchó toda mi historia mientras tomaba notas en un bloc amarillo. Siguió moviendo la cabeza y cuando terminé, puso su pluma y se recostó en su silla. Explicó que lo que Karen había hecho eran realmente varios crímenes diferentes enrollados en una situación realmente peligrosa. Hacer un reporte falso a la policía era lo obvio, pero dijo que la manera en que Karen lo hizo al alegar que había una situación de rehenes podría ser acusado como intento de asesinato por policía, ya que sabía que policía armada respondería. Sacó más papeles y empezó a listar todas las maneras en que podía perseguir a Karen en corte civil también. Estaba el daño a mi puerta del frente de cuando la policía la derribó. Además, mis muñecas aún estaban moradas de los amarres, y dijo que el trauma emocional de tener armas apuntadas hacia mí en mi propia casa valía dinero serio. También mencionó los posts de Facebook de Karen y dijo que contaban como difamación, ya que estaba esparciendo mentiras sobre mí, siendo peligrosa para todo el vecindario. Pasamos 2 horas repasando todo mientras escribía notas y me hizo firmar papeles autorizándola a empezar a construir el caso. Tomó fotos de mis muñecas y el daño a mi casa y dijo que también solicitaría las grabaciones de las cámaras corporales de la policía. Mi teléfono vibró mientras estaba firmando papeles y era Miguel mandando mensaje de que no podía volver a casa y se quedaría en el hotel por un tiempo. Dijo que había estado al teléfono con abogados de divorcio toda la tarde tratando de averiguar cómo separarse de Karen después de estar casado por tanto tiempo. Le mostré el mensaje a mi abogada y ella asintió como si hubiera visto esto antes. En mi camino a casa, mi teléfono siguió prendiéndose con mensajes de vecinos que apenas conocía. 3 familias diferentes se contactaron diciendo que necesitaban hablar conmigo sobre Karen. Un tipo que vivía 2 calles más allá dijo que Karen había llamado a servicios de protección infantil sobre ellos el verano pasado porque su niño de 8 años estaba andando en bicicleta en el garaje sin un padre parado justo ahí. La investigación tomó semanas y casi destruyó a su familia, aunque servicios de protección infantil no encontró nada malo. Otro vecino dijo que Karen los había reportado a control de animales, alegando que abusaban de su perro solo porque ladraba a veces durante el día mientras estaban en el trabajo. La tercera familia dijo que casi vendieron su casa y se mudaron después de que Karen siguió llamando a la policía sobre su hijo adolescente por jugar básquetbol en su propio garaje después de la escuela. Esa noche, el presidente de la asociación de propietarios llamó a mi celular, lo cual era raro ya que nunca había hablado con él antes. Sonaba realmente nervioso y dijo que necesitaba convocar una reunión de emergencia sobre lo que había pasado porque la asociación podría ser responsable si uno de los residentes andaba haciendo reportes falsos que pusieran a otros residentes
inocentes en peligro. Quería crear nuevas reglas sobre cómo las quejas entre vecinos deberían ser manejadas y dijo que estaba preocupado de ser demandado si algo peor pasaba. Programó la reunión para 3 días después en el centro comunitario. La mañana siguiente, Miguel llamó y preguntó si podía pasar a agarrar algo de su computadora en casa, pero no quería ir solo. Manejamos a su casa juntos y el carro de Karen no estaba ahí, lo cual fue un alivio. Miguel fue directo a su oficina en casa e ingresó al computador de escritorio. Sus manos temblaban mientras hacía clic por las carpetas y luego su cara se puso blanca. Volteó la pantalla hacia mí y había una carpeta etiquetada Evidencia de vigilancia del vecindario, con subcarpetas para diferentes direcciones, incluyendo la mía. Dentro de mi carpeta había capturas de pantalla que se remontaban 6 meses atrás de cada foto que había posteado en redes sociales. Incluso cosas de mi Instagram privado que debe haber obtenido de alguien más. Había fotos de mi carro con notas sobre qué hora salía al trabajo, fotos de camiones de reparto en mi casa con marcas de tiempo e incluso capturas de pantalla de comentarios que había hecho en el grupo de Facebook del vecindario. Miguel encontró carpetas similares para otros 5 vecinos con el mismo nivel inquietante de detalle. Reenvió todo al email de mi abogada y también al de su abogado de divorcio. 2 días después, el detective llamó para decirme que habían terminado su investigación y estaban recomendando cargos contra Karen por hacer un reporte falso y poner en peligro imprudente. Dijo que el fiscal del distrito revisaría todo dentro de la semana y decidiría si procesar. También mencionó que descubrir sobre los reportes falsos previos de Karen al 911 hacía esto mucho más serio ya que mostraba un patrón de comportamiento. Mi abogada también recibió la noticia e inmediatamente presentó una carta de cese y desistimiento exigiendo que Karen dejara de postear sobre mí en línea y se mantuviera al menos a 100 metros de mi propiedad. También exigió que Karen dejara de tomar fotos de mi casa y borrara todas las capturas de pantalla y notas de vigilancia que había estado guardando. Lo enviamos por correo certificado y por email para asegurarnos de que lo recibiera. La reunión de la asociación llegó 3 días después y el centro comunitario estaba lleno de mucha más gente de la que había visto en una de estas cosas. El presidente empezó explicando lo que había pasado y por qué necesitábamos nuevas políticas. Pero antes de que pudiera terminar, la gente empezó a gritar desde diferentes partes del cuarto. Algunos vecinos estaban defendiendo a Karen, diciendo que solo estaba tratando de mantener a todos seguros, mientras otros empezaron a compartir sus propias historias sobre su acoso. Una pareja mayor dijo que Karen había medido su pasto con una regla y los había reportado a la asociación por estar 1/4 de pulgada demasiado alto. Otra familia dijo que había llamado a la policía sobre su niñera por estar sentada en un carro estacionado durante su descanso. El cuarto se puso más y más ruidoso con gente discutiendo sobre si Karen estaba protegiendo el vecindario o aterrorizándolo. Miguel había estado sentado callado en la parte de atrás, pero de repente se levantó y caminó al frente del cuarto. Su voz temblaba, pero habló lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Se disculpó por lo que su esposa había hecho y admitió que necesitaba ayuda profesional. Dijo que había estado en negación por años, pero verme casi ser disparada por la policía finalmente le hizo darse cuenta de lo peligroso que se había vuelto su comportamiento. Karen debe haber estado escuchando desde afuera porque irrumpió por las puertas, gritando que todos estábamos conspirando contra ella y que era la única que se preocupaba por los valores de propiedad y mantener criminales fuera del vecindario. Señaló a diferentes personas, llamándolas perezosas, irresponsables y peligrosas antes de que el presidente de la asociación le dijera que necesitaba irse o llamaría a seguridad. Salió furiosa, gritando que todos nos arrepentiríamos cuando el vecindario se fuera al infierno sin ella vigilando las cosas. El presidente de la asociación convocó otra reunión 2 semanas después, y esta vez el cuarto estaba aún más lleno con gente parada contra las paredes. Puso un PowerPoint sobre nuevas reglas de seguridad y empezó a leer de notas preparadas sobre necesitar prueba antes de hacer quejas sobre vecinos. La gente empezó a votar levantando las manos y pasó 37-12, con la mayoría de los partidarios de Karen viéndose enojados pero superados en número. El presidente también anunció que el grupo de Facebook ya no podía ser usado para alertas de seguridad, a menos que alguien tuviera evidencia real como fotos o reportes policiales. Karen se sentó en la primera fila tomando notas y moviendo la cabeza todo el tiempo mientras Miguel se sentó atrás mirando su teléfono. La mañana siguiente, me desperté para encontrar 3 cámaras de seguridad montadas en la casa de Karen, todas apuntando directamente hacia mi propiedad y las casas de otros vecinos. Las había instalado durante la noche usando algún tipo de postes telescópicos que llegaban hasta la línea de su techo. Tomé fotos y llamé al presidente de la asociación, quien vino en 1 hora para verlas él mismo. Se paró en mi entrada moviendo la cabeza y dijo que esto violaba al menos 4 reglas diferentes de privacidad en nuestras pautas comunitarias. Caminó directo a la casa de Karen y miré por la ventana mientras discutían en su porche por 20 minutos. Siguió señalando las cámaras y luego varias casas mientras él sostenía lo que parecía el libro de reglas de la asociación. Eventualmente, se fue y ella entró cerrando la puerta tan fuerte que la escuché desde mi sala. 3 días después, el detective llamó para decir que el fiscal del distrito había revisado todo y decidido seguir adelante con cargos criminales. Dijo que estarían arrestando a Karen dentro de los próximos 1 o 2 días por hacer un reporte falso a la policía y mal uso de servicios de emergencia. Pregunté si Miguel lo sabía y dijo que tratarían de hacerlo cuando él no estuviera en casa para minimizar el drama. El arresto pasó la tarde siguiente mientras estaba trabajando desde casa y Miguel estaba en su oficina. 4 carros de policía se detuvieron en su casa y oficiales caminaron a la puerta con papeles en sus manos. Karen contestó usando bata y podía escucharla gritando desde dentro de mi casa, incluso con todas las ventanas cerradas. Le pusieron esposas justo ahí en su porche mientras la mitad del vecindario miraba desde sus entradas y ventanas. Siguió gritando sobre sus derechos y exigiendo llamar a su abogado mientras la llevaban al carro patrulla. Toda la cosa tomó tal vez 10 minutos, pero el grupo de Facebook del vecindario explotó con posts y comentarios en segundos. Miguel me llamó esa
esa noche sollozando tan fuerte que apenas podía entenderlo al principio. Dijo que había llegado a casa para encontrar cinta de escena del crimen en su puerta y una nota de la policía sobre el arresto de Karen. Siguió diciendo que no sabía qué hacer porque era su esposa, pero también casi me había hecho matar con sus mentiras. Me dijo que había estado quedándose en el Hampton Inn, en la calle por una semana ya, porque no podía lidiar con su ira sobre la reunión de la asociación. Su voz se quebró cuando admitió que se estaba quedando sin dinero y no sabía a dónde ir después. Le dije que empacara una maleta y viniera a quedarse en mi cuarto de huéspedes hasta que lo resolviera. Apareció una hora después con 2 maletas y una bolsa de laptop, viéndose como si no hubiera dormido en días. No hablamos mucho esa primera noche, pero le mostré el cuarto de huéspedes y le dije que se quedara tanto como necesitara. Los próximos días fueron tranquilos con Miguel, principalmente trabajando desde el cuarto de huéspedes y solo saliendo para comer. Karen salió bajo fianza después de 3 días y lo primero que hizo fue manejar directo a mi casa a las 7 de la mañana. Se paró en mi césped gritando para que Miguel saliera y llamándome destructora de hogares y diciendo que destruí su matrimonio. Miguel temblaba en la cocina mientras llamé al 911 y les dije que alguien estaba violando una orden de restricción en mi propiedad. La operadora reconoció mi dirección y dijo que las unidades ya venían en camino porque vecinos también habían llamado. Karen siguió golpeando mi puerta hasta que 3 carros de policía aparecieron y oficiales salieron ya viéndose cansados de lidiar con ella. La arrestaron justo ahí en mi porche mientras gritaba sobre ser incriminada y cómo todos estábamos conspirando contra ella. El mismo detective me llamó después para decir que el juez había revocado su fianza después de este segundo arresto y sería retenida hasta el juicio. Dijo, a los jueces no les gusta cuando la gente viola órdenes de restricción horas después de pagar fianza porque muestra que no van a seguir órdenes de la corte. Miguel lloró de nuevo cuando se lo dije, pero también se veía aliviado como si un peso hubiera sido quitado de sus hombros. Las noticias locales tomaron la historia una semana después, aunque no usaron nuestros nombres reales o mostraron nuestras casas. La llamaron una historia de advertencia sobre llamadas falsas al 911 y entrevistaron al jefe de policía sobre desperdiciar recursos. Después de que la historia salió al aire, 3 vecinos más me contactaron privadamente para compartir sus propias historias sobre el acoso de Karen a lo largo de los años. Una familia dijo que había llamado a control de animales sobre su gato de interior, alegando que era un peligro para el vecindario. Otra pareja dijo que los había reportado al código de construcción 17 veces por cosas como dejar sus botes de basura afuera una hora de más. Miguel empezó a ver un terapeuta la semana después de la historia de noticias y regresó de su primera sesión viéndose conmocionado. Me dijo que el terapeuta lo ayudó a darse cuenta de que Karen había controlado cada parte de su vida por décadas. Había escogido su ropa, controlado sus cuentas bancarias, decidido qué podía ver en TV e incluso monitoreado sus emails de trabajo. Dijo que no había podido tener amigos en casa desde que compraron la casa hace 8 años. También empecé terapia porque no podía quitarme la imagen de todas esas armas apuntadas hacia mí en mi propia sala. Mi terapeuta se especializaba en trauma de encuentros policiales y dijo que lo que estaba sintiendo era totalmente normal para alguien que había pasado por eso. Me despertaba por las noches pensando que escuchaba sirenas o saltaba cuando carros pasaban demasiado lento. El miedo de que la policía pudiera irrumpir por mi puerta de nuevo hacía difícil relajarme incluso en mi propia casa. 3 semanas después, estábamos sentados en una sala de corte viendo al abogado de Karen levantarse y empezar a hablar sobre trastornos de ansiedad. Sacó registros médicos y los agitó, diciendo que Karen había sido diagnosticada años atrás y que su miedo hacia mí era genuino por su condición. La fiscal se levantó sosteniendo una carpeta gruesa y empezó a leer fechas y direcciones de todos los reportes falsos que Karen había hecho en los últimos 5 años. Listó 17 incidentes diferentes donde Karen había llamado a la policía sobre vecinos por cosas como niños jugando básquetbol o alguien estacionándose demasiado cerca de su entrada. El juez se veía molesto mientras la fiscal mostró un patrón de Karen usando el 911 como su línea personal de quejas. Miguel se sentó a mi lado tomando notas sobre todo lo que se decía porque su abogado de divorcio quería copias de todos los documentos de la corte. Después de la corte, Miguel manejó directo a la oficina de su abogado y presentó los papeles de divorcio que había estado posponiendo por semanas. El abogado lo ayudó a llenar formularios para separar sus cuentas bancarias y dividir sus bienes. Miguel firmó papeles solicitando la casa ya que los arrestos de Karen habían pasado ahí y ella no podía regresar de todas formas por la orden de restricción. 2 días después, Miguel me llamó confundido porque su abogado encontró 3 cuentas bancarias que Karen había escondido con casi 40,000 euros en total. Los estados de cuenta mostraron que había estado moviendo dinero de su cuenta conjunta por 2 años, poniendo 500 aquí y 300 allá en cuentas solo a su nombre. El abogado de Miguel dijo que esto era fraude financiero y podían usarlo en el divorcio para conseguir un mejor acuerdo para Miguel. El presidente de la asociación convocó una reunión de emergencia esa semana y anunció que estaban trayendo un mediador profesional para enseñar resolución de conflictos. Dijo que nuestro incidente había hecho que el consejo se diera cuenta de que el vecindario tenía problemas serios de comunicación que necesitaban ser arreglados antes de que alguien saliera lastimado. El mediador apareció el martes siguiente y organizó sillas en círculo en el centro comunitario. Como 20 personas vinieron, lo cual era menos de la mitad del vecindario, pero más de lo que esperaba. Nos hizo hacer ejercicios sobre escuchar sin juzgar y encontrar terreno común, incluso cuando no estábamos de acuerdo. Algunas personas pusieron los ojos en blanco, pero otras realmente tomaron notas e hicieron preguntas sobre manejar vecinos difíciles. 3 semanas después del arresto de Karen, la fiscal llamó para decir que Karen quería declararse culpable de cargos reducidos. En lugar de cargos de felonía por el reporte falso y poner en peligro, se declararía culpable de contravenciones por disturbar la paz y mal uso de servicios de emergencia. El acuerdo requería que Miguel y yo estuviéramos de acuerdo ya que éramos las víctimas, y Karen conseguiría libertad condicional en lugar de cárcel. La fiscal dijo
dijo que Karen tendría que hacer servicio comunitario y terapia obligatoria 2 veces por semana por 1 año. Me senté en mi mesa de cocina mirando el acuerdo de culpabilidad por horas, sin saber qué hacer. Parte de mí quería que Karen enfrentara consecuencias reales por casi hacerme matar, pero otra parte solo quería que todo esto terminara. Miguel vino y hablamos sobre ello tomando cervezas en mi porche trasero, ya que ambos evitábamos mi sala ahora. Dijo que quería estar de acuerdo con el trato, porque tal vez la terapia realmente ayudaría a Karen a entender lo que había hecho mal. Ambos firmamos los papeles al día siguiente y los faxeamos a la oficina de la fiscal. En la sentencia, el juez le dio a Karen 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario en una instalación de salud mental. También prohibió a Karen llamar al 911, excepto por emergencias reales, y dijo que cualquier violación significaría cárcel inmediata. Karen tuvo que pagar 5,000 euros en multas y costos de corte, más reembolsar al departamento de policía por la respuesta SWAT. El juez dejó claro que si Karen violaba cualquier parte de la sentencia, cumpliría el tiempo máximo de cárcel por los cargos originales. Mientras tanto, la asociación contrató un oficial de policía real para dirigir un programa de entrenamiento de vigilancia vecinal. El oficial usó nuestro incidente como su ejemplo principal, mostrando un PowerPoint con tiempos de respuesta y costos de esa noche. Explicó que los reportes falsos desperdician recursos que podrían salvar vidas y enseñó a todos la diferencia entre sospechoso y solo diferente. La mitad del cuarto siguió mirándome durante su presentación, pero solo me concentré en tomar notas sobre cuándo realmente llamar a la policía. El divorcio de Miguel pasó rápido ya que Karen había violado la orden de restricción 2 veces y cometido fraude financiero. El juez le dio a Miguel la casa y la mayoría de sus bienes, pero Miguel me dijo que no soportaba vivir ahí más. Contrató mudanza la semana siguiente y puso la casa en venta, diciendo que cada cuarto le recordaba sus peleas. Finalmente llamé a alguien para arreglar mi puerta del frente que la policía había destruido durante la redada. El contratista tuvo que reemplazar todo el marco porque el ariete había agrietado la madera más allá de reparación. Mientras trabajaba, ordené un sistema de seguridad con cámaras cubriendo cada entrada a mi casa. El instalador dijo que había estado recibiendo muchas llamadas de nuestro vecindario últimamente y preguntó si algo había pasado. Solo le dije que habíamos tenido algunos robos y lo dejé así, sin querer explicar toda la historia de nuevo. El sistema de seguridad tenía sensores de movimiento y una alarma que llamaría a mi teléfono antes de alertar a la compañía de monitoreo. Miguel encontró un apartamento de un cuarto al otro lado de la ciudad, cerca de su oficina, y se veía más feliz cada vez que lo veía. Empezamos a encontrarnos en un bar deportivo en el centro para ver juegos en lugar de en mi casa, porque ninguno de nosotros se sentía cómodo ahí más. Compró muebles nuevos y decoró su lugar como quería por primera vez en décadas. Durante un juego, me dijo que se había unido a un grupo de senderismo y estaba planeando un viaje de campamento, algo que Karen nunca le había permitido hacer. Se veía más joven de alguna manera, sin el estrés de constantemente manejar los humores y paranoia de Karen. 3 meses en su terapia ordenada por la corte, Karen empezó a enviar estas cartas de disculpa escritas a máquina a todos los que había acosado a lo largo de los años. La mía llegó un martes por la mañana con el membrete oficial del centro de terapia y todo. Escribió sobre reconocer sus problemas de ansiedad y tomar responsabilidad por el incidente SWAT, pero se sentía como si su terapeuta hubiera básicamente dictado toda la cosa. Miguel me dijo que había enviado cartas similares a 12 otros vecinos, incluyendo la familia a la que había llamado servicios de protección infantil. La mayoría de la gente simplemente las tiró, pero la pareja mayor en la calle realmente escribió de vuelta diciendo que aceptaban su disculpa y esperaban que mejorara. El grupo de Facebook del vecindario se mantuvo bastante callado sin los posts constantes de Karen sobre carros sospechosos y gente paseando perros demasiado temprano en la mañana. Podías decir que había esta división rara, aunque entre la gente que aún pensaba que Karen había estado protegiendo el vecindario y aquellos de nosotros que habíamos sido atacados por ella. En la próxima reunión de la asociación, la mitad del cuarto ni siquiera nos miraba a Miguel y a mí, mientras la otra mitad siguió viniendo a compartir sus propias historias sobre Karen. El presidente de la asociación trató de mantener las cosas enfocadas en cosas normales como presupuestos de paisajismo, pero cada discusión de alguna manera regresaba a lo que había pasado esa noche con la policía. 6 meses después de que todo pasó, Miguel me llamó todo emocionado sobre esta mujer que había conocido en un café cerca de su nuevo apartamento. Su nombre era Sara y trabajaba como enfermera en el hospital del centro. Siguió diciendo que no podía creer que alguien normal realmente quisiera salir con él después de 23 años con Karen. Habían salido 4 veces y ella nunca había revisado su teléfono o exigido saber dónde estaba cada minuto. Estaba aprendiendo cosas básicas de relación, como que estaba bien tener opiniones diferentes sobre películas y que las discusiones no tenían que convertirse en concursos de gritos. Mientras tanto, mi demanda contra el seguro de propietarios de Karen finalmente pasó después de meses de papeleo y deposiciones. La compañía de seguros se arregló por 35,000 euros que cubrieron mis sesiones de terapia, el nuevo sistema de seguridad, el reemplazo de la puerta y me dejaron suficiente para unas buenas vacaciones. Mi abogada dijo que querían evitar un juicio conjurado, donde las grabaciones SWAT se verían mal para ellos. El cheque llegó la misma semana que Miguel me dijo que Karen finalmente se estaba mudando. Había terminado sus horas de servicio comunitario en la instalación de salud mental y decidido ir a vivir con su hermana en Arizona. Miguel la ayudó a empacar solo para asegurarse de que realmente se fuera y me dijo que se veía diferente, como si la pelea hubiera salido de ella. El camión de mudanza se fue un jueves por la tarde y prácticamente podías sentir todo el vecindario exhalar. 3 semanas después, la asociación envió este nuevo documento de políticas que llamaron Pautas de Buen Vecino, que fue escrito por nuestro incidente. Tenía reglas específicas sobre cuándo llamar a la policía, que constituía comportamiento realmente sospechoso y consecuencias por reportes falsos, incluyendo multas de la asociación y posible acción legal. Incluso trajeron a ese oficial de policía de nuevo para hacer otro entrenamiento sobre la diferencia entre estar vigilante
vigilante y estar paranoico. Todos sabían por qué estas reglas existían, pero nadie dijo el nombre de Karen en voz alta más. Miguel y yo seguimos encontrándonos para juegos, aunque habíamos cambiado a este bar deportivo en el centro que tenía mejores alitas de todas formas. A veces bromeábamos sobre cómo Karen accidentalmente nos hizo un favor siendo tan loca esa noche. Él se liberó de un matrimonio tóxico y yo aprendí a tomar en serio la seguridad suburbana con mi nuevo sistema de seguridad y cámaras. Su nueva novia Sara empezó a acompañarnos a veces y estaba bien con toda la historia, aunque sonaba completamente loca cuando la explicábamos. Dijo que podía decir que Miguel había pasado por algo difícil, pero que estaba trabajando en sí mismo, y eso era lo que importaba. El dinero del seguro me dejó tomarme 2 semanas libres del trabajo para simplemente descomprimirme y lidiar con la ansiedad persistente de tener armas apuntadas hacia mí en mi propia casa. Mi terapeuta dijo que tomaría tiempo sentirme completamente segura de nuevo, pero estaba haciendo progreso. Miguel también estaba haciendo su propia terapia y dijo que lo estaba ayudando a reconocer todas las maneras en que Karen lo había controlado que pensaba eran normales. Nunca se había dado cuenta de que otras parejas no tenían interrogatorios de horas sobre compras con tarjeta de crédito bajo 20 euros. El asado anual del vecindario llegó en septiembre y por primera vez en años la gente realmente se veía relajada. Miguel trajo a Sara y la presentó a todos, mientras yo simplemente disfruté no sentir que tenía que estar constantemente en guardia. La gente realmente estaba hablando cara a cara en lugar de postear fotos espeluznantes en Facebook, preguntando si alguien reconocía al huésped de la casa del vecino. El presidente de la asociación hizo un discurso sobre comunidad y trabajar juntos, pero todos sabían que quería decir que todos habíamos aprendido nuestra lección sobre dejar que la paranoia tomara control. Nadie llamó a la policía incluso cuando algunos adolescentes se pusieron un poco ruidosos jugando básquetbol en el parque de al lado. Miguel ganó el torneo de cornhole y Sara me chocó los 5 cuando le ganó al tipo que había apoyado a Karen en todas esas reuniones de la asociación. Se sentía como si el vecindario finalmente hubiera encontrado su equilibrio de nuevo, aunque todos sabíamos que lo que pasó esa noche había cambiado todo permanentemente. Bueno, eso va a ser todo para mí hoy. Aprecio que hayan pasado el rato y cuestionado cosas junto conmigo. Siempre se siente como un viaje real cuando lo compartimos juntos. Suscríbanse para más contenido como este.